Sábado 1 de noviembre. El olor a pólvora invadía el aire. Las cámaras enfocaban, la gente aplaudía. 14 escoltas permanecían inmóviles en silencio. Carlos Manso, alcalde disidente, molesto, intransigente, avanzaba hacia el centro del escenario. Un joven se aproxima. 7 balazos. Colapsa ante la mirada de todos, ante la indiferencia de todos. La sangre todavía no se seca cuando el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, aparece con semblante inalterable y pronuncia una frase que para muchos sonó a pésame, pero para Harfuch fue reveladora. Carlos entendía que correría un riesgo por su batalla contra el crimen. Esa declaración no pareció condolencia, pareció advertencia, pareció saber demasiado, pareció autodelación involuntaria. Y fue exactamente ahí, en ese preciso instante donde todo se transformó. Porque lo que Omar García Harfuch ya tenía sobre su mesa antes de los disparos, antes del sepelio, antes del desorden, era un expediente sellado con un nombre en la portada: Ramírez Bedoya. Adentro, pruebas filtradas por Guacamaya Leaks, escuchas telefónicas, imágenes satelitales, transcripciones reservadas y la conexión indiscutible con el grupo criminal más temible de Tierra Caliente: Cárteles Unidos. El gobernador no actuaba en solitario. Su tío Adalberto, el Frutis. Comparán Rodríguez fue alcalde de Aguililla y posteriormente líder narco. Arrestado en Estados Unidos con 550 kilos de metanfetamina con destino a Miami. Su primo Adalberto Comparán Bedoya, detenido en marzo de 2021 por recibir ese mismo envío, y su tía Anabel Bedoya Marín, hermana de su madre, fue interceptada en una conversación solicitando un encuentro con dirigentes de los Viagras para negociar dominio sobre almacenes y cítricos en Apatzingán. Todo eso ya lo poseía Harfuch. Todo eso vincula a Bedoya no solamente con delincuentes, sino con su propia familia convertida en organización criminal. Pero lo que ocurrió después resultó aún más inquietante, porque Carlos Manso no solo reportó extorsiones, lo expresó con todas las letras. Sobre mi cadáver, Alfredo, tú y tu gente no continuarán desvalijando este municipio. Y 7 días más tarde cayó abatido frente a 14 hombres armados que permanecieron pasivos. 14 figuras, 14 observadores callados. ¿Quién ordenó la no intervención? ¿Quién se benefició de su silencio? Harfuch ya tiene la teoría, ya tiene el rastro del dinero y ya identificó al gobernador no como colaborador, sino como protagonista principal. La interrogante ya no es si Alfredo Ramírez Bedoya tiene nexos con el narcotráfico. La interrogante es, ¿cuánto más va a simular que no los tiene? Porque Harfuch ya conoce todo y lo que hará con esa información es únicamente cuestión de tiempo. Porque esta ocasión la traición viene con nombre completo, evidencias y fecha de arresto. ¿Y sabes qué resulta más perturbador? Que Carlos ya lo sabía. Uruapan, Michoacán, octubre. Atardeceres grises, cielos pesados. Las montañas se queman sin llamas, pero con terror. El aire tiene aroma a limón recién cortado y a traición. Carlos Manso lo percibía. No descansaba igual. No se alimentaba igual, no se movía igual. Los mismos 14 escoltas que lo resguardaban desde su mandato como alcalde empezaron a comportarse diferente, más tensos, más alejados, más vigilantes. No lo resguardaban, lo monitoreaban. Lo expresó su mujer, lo expresó su círculo cercano y lo registró por escrito. Mis escoltas ya no me protegen, me rastrean. En el exterior, la ciudad experimentaba una tranquilidad tensa. Dentro del Palacio Municipal, Carlos había notado que algo no encajaba. Sus peticiones de respaldo a seguridad federal quedaban sin respuesta. Sus reportes de amenazas eran subestimados y los nombres que repetía en cada acusación eran aquellos que nadie deseaba oír. Ramírez Bedoya, los Viagras, la Guardia Civil. Y ahora comprendemos la razón. Porque mientras Manso alzaba su voz públicamente, Harfuch ya mantenía abierta una investigación en secreto. Su división de inteligencia, responsable de interceptaciones, cruces patrimoniales y filtraciones de Guacamaya Leaks,
llevaba semanas construyendo el panorama completo. Y lo que descubrieron no fue una organización criminal infiltrada en el gobierno, fue un gobierno edificado sobre esa organización criminal. Todo iniciaba en los vínculos familiares. Adalberto El Frutis. Comparán Rodríguez, tío del gobernador, uno de los jefes de Cárteles Unidos, preso en Estados Unidos, responsable del intento de tráfico de más de 550 kilos de metanfetamina. Su hijo Adalberto Comparán Bedoya, primo hermano del gobernador capturado en Miami recibiendo ese mismo cargamento. Ambos conectados a operaciones con enlaces internacionales, incluso con células de Hezbollah. Y como si eso fuera poco, Anabel Bedoya Marín, tía del gobernador, hermana de su madre, captada en una llamada solicitando un encuentro secreto con el Coruco y la Peggy, líderes de los Viagras en bodegas de Apatzingán. Harfuch lo tenía documentado, lo tenía grabado y lo tenía preparado porque todo señalaba lo mismo. Cárteles Unidos no había infiltrado al gobierno, lo había engendrado y Carlos Manso lo intuía. Por eso se volvió incómodo. Por eso empezó a expresarse en clave, a enviar mensajes encriptados por Facebook, a señalar exgobernadores y manos corruptas. Pero también por eso comenzaron a aislarlo. En las juntas de seguridad era ignorado, en los medios estatales era censurado y en su propio convoy era observado, porque mientras él denunciaba el saqueo desde Palacio, sus adversarios ya entendían que no podían detenerlo excepto de una manera, y esa manera ya estaba en ejecución. Lo más perturbador no fue su asesinato, fue que todo ya estaba calculado y las señales de esa ejecución estaban en los teléfonos que Harfuch interceptó antes de que Manso muriera. Y si el gobernador no solo conocía del narco, sino que participó de la orden. La mañana siguiente no hay luto, hay furia. La funeraria San José huele a flores marchitas y sudor retenido. Afuera centenares gritan. Adentro nadie consuela al gobernador porque nadie lo desea ahí. Cuando Alfredo Ramírez Bedoya atraviesa la entrada con su comitiva, las miradas se endurecen, las manos se tensan, la temperatura desciende y luego el impacto. Una mujer le propina una bofetada con fuerza. «¡Maldito asesino!», grita. «Tú lo entregaste». Las cámaras registran todo, pero los escoltas nuevamente no actúan. Y en ese momento el país completo lo comprende con claridad. Carlos Manso no fue asesinado, fue traicionado por su propio equipo, por su propio estado o por su propio gobernador. Ese mismo día, Harfuch convoca una junta privada sin cámaras, sin boletines, solo él, su equipo y los archivos, los que lo modificaron todo. Llamadas interceptadas, rutas financieras, fotografías, notas internas de la Sedena, informes de Guacamaya Leaks. Todo señala una misma estructura. Todo conduce al mismo apellido. Bedoya, porque detrás del silencio de los escoltas existía algo más grave. Una cadena de omisiones coordinadas desde arriba, el cambio de patrulla sin explicación, el traslado de Carlos a zonas sin cobertura federal, la eliminación de vigilancia perimetral días antes y el detalle más preocupante. Uno de los escoltas desapareció después del atentado. No se presentó a declarar. No asistió al funeral. No contestó el teléfono. Desaparecido. Harfuch ya ordenó su localización inmediata porque quien guarda silencio después de una ejecución algo oculta. Y mientras tanto, las redes sociales arden. El video de Manso reaparece con millones de reproducciones, su dedo señalando, su voz temblando, la frase que ahora suena a testamento. «Sobre mi cadáver, Alfredo». Lo dijo, lo firmó, lo cumplieron. Y ahora todas las miradas apuntan al Palacio de Gobierno porque si la tía del gobernador pactó con jefes del narco, si el primo y el tío están presos por tráfico internacional, y si Manso denunció todo eso en vida, ¿por qué nadie lo protegió? La respuesta está en las llamadas que Harfuch ya posee en sus manos y en la próxima decisión que está por ejecutar, porque cuando el Estado calla, alguien debe hablar. Y Harfuch ya decidió hablar con hechos. Carlos Manso no era un político convencional, no heredó poder, no solicitó permiso,
No se alineó, era abogado, padre, amigo de los comerciantes, un rebelde con despacho. Utilizaba la misma camioneta desde que fue diputado, saludaba por nombre, caminaba sin guardaespaldas hasta que lo forzaron a tenerlos porque a Carlos empezaron a cercarlo. Primero con vigilancia, luego con rumores, después con miedo, y aún así no se cayó. Denunció cobros ilegales, señaló a la Guardia Civil, declaró frente a todos que los narcos ya no se ocultaban porque estaban dentro del gobierno, y mientras su voz se amplificaba, la del gobernador se extinguía. Porque desde el funeral, Alfredo Ramírez Bedoya no volvió a aparecer públicamente. Canceló eventos, evadió entrevistas, modificó rutas en sus giras, no apareció en la mesa de seguridad, no emitió declaraciones, no enfrentó a la prensa, solo silencio. Un silencio que Harfuch y su equipo interpretaron como lo que es, una señal. Porque cuando la verdad explota, los culpables se ocultan, y eso es lo que está sucediendo. La Fiscalía Local mantiene distancia. La Guardia Civil emite comunicados ambiguos y desde Palacio no se mueve nada. Pero la investigación no se frena. Carlos Manso dejó rastros por todos lados, testimonios, videos, mensajes y una constante. Cada ocasión que mencionaba al gobernador, algo extraño ocurría. Le reducían presupuesto, le eliminaban vigilancia, le cancelaban reuniones y semanas previas a su ejecución solicitó refuerzos federales. Dejó claro que ya no confiaba en los de arriba, y lo más perturbador es que tenía razón porque hoy esa red de omisiones ya no es teoría, ya es expediente. Y en ese expediente, el apellido del gobernador aparece más de 30 veces en llamadas, en registros, en citas extraoficiales, porque su familia no solo estuvo cerca del narco, fue parte del narco. Y mientras el país exige respuestas, Ramírez Bedoya se esconde, pero no por temor, sino porque sabe que Harfuch ya viene por él. Para comprender lo que sucedió con Carlos Manso, hay que comprender quién manda verdaderamente en Michoacán. No se trata únicamente de nombres, se trata de estructuras. Y en el centro de todo existe un bloque criminal con rostro de gobierno. Cárteles Unidos, una alianza que nació de los restos más oscuros. La familia michoacana, los caballeros templarios, los Viagras, los blancos de Troya, todos enemigos entre sí, hasta que vieron que unidos podían gobernar territorios, gobernar rutas, gobernar elecciones, gobernar estados. Y ahí entró la política, y ahí entró la familia Bedoya. Adalberto Fructuoso Comparán, alias El Frutis, tío del gobernador, fue uno de los fundadores de esa alianza. Alcalde de Aguililla y luego líder criminal. Su hijo Adalberto Comparán Bedoya, primo hermano del gobernador, fue capturado en Miami recibiendo cientos de kilos de metanfetamina provenientes de México. Operación internacional. Cárteles Unidos en el remitente. La droga no fue lo más grave fue el vínculo de sangre, porque en esa misma red apareció Anabel Bedoya Marín, tía del gobernador, interceptada en una llamada pidiendo reunirse con el Coruco y la Peggy, líderes de los Viagras. Lugar del encuentro, bodegas de cítricos en Apatzingán. Objetivo, negociar. Y ahí quedó claro. El narco ya no toca las puertas del poder. El narco entra por la cocina. Los informes que Harfuch recibió no dejan espacio a la duda. Cárteles Unidos controla precios, rutas, elecciones y despachos municipales. En Tepalcatepec, Coalcomán, Apatzingán y La Ruana. Ellos imponen condiciones a proveedores, distribuyen víveres, controlan el limón, la carne, el aguacate. Y en las elecciones de 2021, según testimonios de Hipólito Mora, líder de autodefensas asesinado meses después, fueron ellos quienes operaron para que Ramírez Bedoya ganara. No dejaron competir a los otros candidatos, intimidaron, compraron, desaparecieron. El narco hizo campaña por Morena, dijo Mora. Y ese testimonio también está grabado, porque en Michoacán la línea entre el narco y el gobierno ya no existe. Solo queda un bloque disfrazado con trajes, con boletas, con promesas de paz escritas con sangre. Y mientras los archivos de Harfuch siguen creciendo,
Mientras la conexión familiar se convierte en eje de la operación, una nueva revelación está por caer y lo que implica puede incendiar Palacio. El dato llegó una semana antes del asesinato. Una llamada interceptada por la Sedena marcada como de interés prioritario. En la grabación, una mujer solicita una reunión urgente con líderes criminales. Su nombre: Anabel Bedoya Marín, tía del gobernador, hermana de su madre, esposa del capo ya preso en Estados Unidos. Del otro lado de la línea, los jefes de los Viagras, el Coruco y la Peggy. Lugar sugerido: instalaciones de acopio de cítricos en Apatzingán. Objetivo: coordinar distribución, negociar, pactar. Ese audio activó las alarmas en el alto mando militar. No era una sospecha, era una prueba, porque si la tía del gobernador organizaba reuniones con los narcos, ¿quién gobernaba realmente Michoacán? Esa pregunta llegó hasta las manos de Harfuch y con ella el giro. Porque todo lo que Carlos Manso había denunciado, la complicidad, los pactos, la traición, ya estaba documentado desde antes de su muerte. El gobernador sabía, la Sedena sabía y ahora todo México lo sabe. Ese archivo fue cruzado con otro hallazgo clave, una ficha de la DEA que identifica a El Frutis, el tío del gobernador, como operador de Cárteles Unidos y lavador de dinero con vínculos internacionales. La misma organización que habría operado para favorecer a Ramírez Bedoya en las elecciones. La misma que controlaba municipios completos. La misma que Carlos Manso se atrevió a denunciar por nombre. Sobre mi cadáver vas a seguir extorsionando a este pueblo. Esa frase ya no es discurso, es evidencia, porque al revisar los informes previos al atentado, el equipo de Harfuch descubrió algo peor que la amenaza: la omisión institucional. Carlos Manso había solicitado refuerzos. Había denunciado a su escolta infiltrado, había advertido que ya no confiaba en su propia seguridad y no solo fue ignorado, fue desprotegido, fue entregado y ahora todo encaja, porque el crimen no fue solo una ejecución, fue una operación sincronizada. Y la frase del gobernador, la que soltó minutos después de la muerte, no fue lamento, fue un desliz. Carlos sabía que asumiría un riesgo por su lucha contra la delincuencia. Un riesgo, no un error, no un ataque externo, un precio que ya estaba pactado. Y Harfuch ya tiene los nombres de quienes lo pactaron, porque en esa llamada filtrada no solo se habló de cítricos. El silencio duró exactamente 48 horas, y luego habló desde la Ciudad de México en un mensaje breve, seco y directo. Omar García Harfuch rompió el hielo institucional con una frase que ya quedó grabada. Ya estamos investigando desde adentro porque a Manso no lo mataron por error, lo mataron por estorbar. No era un comunicado más, era una declaración de guerra, una señal de que el Estado no permitiría que la impunidad se vistiera de luto. Y no fue solo una frase, fueron acciones. Harfuch solicitó todos los archivos de comunicación entre el gobierno de Michoacán y las fuerzas de seguridad. También pidió los registros del esquema de protección de Carlos Manso, los cambios recientes en los escoltas y el nombre de quien desapareció tras el atentado. Ese hombre, el escolta que no disparó, que no gritó, que no se presentó al funeral, se convirtió en pieza clave de la investigación. Y lo más alarmante es esto: sigue sin aparecer, pero no se esconde solo porque al revisar las órdenes internas de reubicación de seguridad, el equipo de Harfuch encontró firmas y esas firmas llevan directamente al círculo más cercano del gobernador. Coordinadores, subsecretarios, operadores, todos moviendo piezas en silencio, todos sabiendo que algo venía y ese algo era Carlos Manso, un alcalde incómodo, una voz peligrosa, una figura que, en palabras de un analista de inteligencia, ya tenía más legitimidad que el gobernador. Por eso lo dejaron solo. Por eso ignoraron sus alertas y por eso hoy, Harfuch ya no duda. El Estado responderá con toda su fuerza. No vamos a permitir que la política encubra ejecuciones. Frase institucional, pero con filo porque el expediente ya está armado. Y si antes había sospechas, hoy hay estructura.
Llamadas, testimonios, omisiones, pactos y en el centro de todo, un gobernador que no ha dado la cara en más de una semana. Porque cuando Harfuch habla no avisa, actúa, y en sus círculos más cercanos ya se habla de una palabra que lo cambia todo. Intervención. La ejecución de Carlos Manso no solo abrió un expediente, abrió una herida nacional. Porque si un alcalde puede ser asesinado frente a 14 escoltas sin que nadie lo proteja, entonces, ¿quién está realmente a salvo en este país? Las calles de Uruapan siguen militarizadas, la gente habla en voz baja, los comerciantes cierran más temprano, los productores de aguacate han suspendido entregas. Hay miedo, pero no por el narco, por el gobierno, porque ahora se sabe que la misma estructura que debía proteger a Carlos lo abandonó. Y no por error, por diseño. Desde Palacio Nacional el tema se maneja con cautela, pero en Michoacán el efecto ya se siente. La gobernabilidad está rota. Diputados locales exigen explicaciones, senadores opositores piden juicio político y en redes sociales el hashtag #APACTA Gobierno Asesino ha sido tendencia durante 5 días seguidos. La rabia no para. El funeral de Manso fue el inicio, pero lo que vino después fue más potente. Una ciudadanía despierta. Una mujer gritó frente a las cámaras: "No lo mató el narco, lo mató el poder". Y miles replicaron la frase, porque el país ya no duda. El gobernador no es solo sospechoso, es señalado por su tía, su primo, su tío, sus omisiones, sus silencios, por la frase que soltó minutos después del crimen, por su ausencia, por todo lo que no hizo y por todo lo que dejó que pasara. Y mientras tanto, Harfuch avanza. Su equipo ya cruzó las pruebas con agencias internacionales porque el caso de los Bedoya no es solo local. El tráfico de metanfetaminas, las rutas a Miami, los vínculos con células extranjeras, todo está siendo rastreado por la DEA y el FBI. Y si las piezas encajan como ya comienzan a encajar, el siguiente paso no será político, será penal, porque lo que empezó con una llamada interceptada terminó revelando un sistema que usó al Estado como escudo y a Carlos Manso como advertencia. Una advertencia que hoy se volvió símbolo porque su muerte no fue en vano, y sus últimas palabras ya son consigna. Sobre mi cadáver, Alfredo. Y Alfredo ya no tiene a dónde correr. Las calles ya no callan. Las redes no perdonan y el país entero empieza a ver lo que antes parecía impensable. Un gobernador vinculado al narco por su propia sangre. La noticia llegó a medios internacionales. The Washington Post, El País, CNN. Todos hablan del asesinato de Carlos Manso como un crimen político con rostro institucional, porque las pruebas ya están ahí. La DEA lo confirma, la Sedena lo documenta, Harfuch lo investiga y el gobernador lo evade. Desapareció de la escena pública, canceló eventos, evitó entrevistas, ya no da la cara y su silencio ahora es la prueba más ruidosa. Mientras tanto, Uruapan arde por dentro, no con fuego, con rabia, porque la gente entendió que lo de Carlos no fue un error, fue un mensaje, un aviso de lo que pasa cuando un funcionario no se vende, cuando un político no se calla. Cuando alguien se atreve a decir frente a una cámara, sobre mi cadáver vas a seguir robando. Y eso pasó. Lo cumplieron y lo dejaron morir con 14 escoltas, con todos mirando, con todo el poder mirando hacia otro lado. Pero esta vez Harfuch no miró hacia otro lado. Esta vez el Estado no se va a esconder detrás de comunicados vacíos, porque lo que se viene no es una rueda de prensa, es una orden de captura. Y cuando caiga, caerá sobre el hombre que ya no puede explicar el silencio de su propia familia, el silencio de sus instituciones, el silencio de su seguridad. Alfredo Ramírez Bedoya ya no está en la sombra, está en la mira. Y en esta historia la última palabra no la tendrá el poder, la tendrá la verdad. Y la verdad es esta. Carlos Manso no murió solo. Lo mataron con permisos, con firmas, con familia. Y lo más brutal es que lo advirtió, lo dijo, lo gritó,
lo grabó. Y esa grabación ya no es un testimonio, es una prueba.